Buenas noches, estimados participantes que nos visualizan a través de nuestras diferentes plataformas. En esta oportunidad les damos la cordial bienvenida a la Clínica Jurídica. Hoy trataremos el tema adolescentes infractores con el doctor Juan Carlos Guerra Arévalo, abogado especialista en adolescentes en conflicto con la ley penal, derecho de familia, penal, justicia restaurativa y gestión pública. Cuenta con más de 13 años de experiencia en temas relacionados a su especialidad. Ex subgerente de los centros juveniles, ex coordinador técnico nacional del programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público y actual gerente general del estudio AHS Abogados y Consultores. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Y quiero, bueno, agradecer por la invitación del día de hoy para poder compartir este tema sobre adolescentes infractores a la ley penal. Bien, a ver, empezaremos. En principio, el tema que me ha encomendado desde el punto de vista de clínica jurídica es abordar un tema específico sobre adolescentes infractores a la ley penal. En este caso vamos a abordar el tema dentro del marco de lo que es este, este tema jurídico de adolescentes en conflictos. Voy a tocar específicamente lo que es la remisión, pero también voy a abordar el tema ya casi al final con lo que es la variación de las medidas socioeducativas. En principio, hay que entender que este tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, pues tiene ahora una relevancia dentro de un código, ¿no? Que es el código en conflicto con la ley penal o el código de responsabilidad penal, que este fue aprobado en el año 2018. Sin embargo, este código, si bien es cierto, solamente está vigente la aplicación, ojo, la aplicación de las medidas socioeducativas y su variación, aún no se tiene contemplada la aprobación de la etapa procesal, toda vez que todavía se sigue con el tema señalado en el Código de los Niños y Niñas Adolescentes en la Ley 27337. Dentro de este contexto, y antes de tocar el tema de los casos, ¿ok? Voy a abordar ya el tema primero conceptual para luego aterrizar ya con dos casos prácticos y que lo van a ver en un link que ya le pasé al instituto, donde se concentra gran parte de jurisprudencias relacionadas a adolescentes en conflicto con la ley penal. Primero, entendamos que cuando hablamos del Código de Responsabilidad Penal, este tiene tres niveles, ¿no? La parte sustantiva, este tiene también la parte procesal y la parte de ejecución. La parte sustantiva, obviamente, encontramos todo lo que son las medidas socioeducativas y lo que es la remisión. Ya en la parte procesal tenemos a los sujetos procesales, la etapa del proceso, las salidas alternativas y el proceso especial de adolescente en conflicto con la ley penal. Y la ejecución, obviamente, que va destinada a la ejecución misma de la medida socioeducativa, sea en un medio abierto o un medio cerrado, y el post-egreso de la adolescente. Teniendo claro ello, hay que también considerar que una parte novedosa de este código es justamente las salidas alternativas. Y estas salidas alternativas tiene tres momentos o se puede dividir en tres momentos. Uno, o bien aplicando una remisión, que sea una remisión fiscal o una remisión judicial, puede ser aplicando un acuerdo reparatorio o un mecanismo restaurativo. Estas son las tres grandes salidas alternativas que me establece ahora el Código de Responsabilidad Penal y que no encontramos en el Código de los Niños, Niñas, Adolescentes. Solamente en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes encontramos lo que es la remisión, pero una aplicación muy genérica, donde antiguamente no se tenía claro cuál era la finalidad de la remisión y tampoco se tenía claro cómo ejecutar una remisión y en qué momento aplicarlo. Pues ahora todo esto ha cambiado, ¿no? Tenemos ya el enfoque de la justicia restaurativa, tenemos todo este aparato
psicosocial que nos da un soporte técnico para que el fiscal pueda tomar una mejor decisión y el juez también pueda tomar una mejor decisión respecto a los casos de adolescentes infractores. Dicho esto, ¿no? Vamos a centrarnos ahora de lo que es la remisión en sí. En principio hay que tener en cuenta que la remisión como Estado peruano se viene amparando bajo el enfoque de la justicia restaurativa. Este enfoque que se viene aplicando desde el año 2005 en Perú, donde se ha dado muchos avances para un tratamiento especializado del adolescente en conflicto con la ley penal. Un tratamiento que va desde la sede de comisaría, cuando el chico es intervenido en flagrancia, o aquel chico que es citado, ¿no?, por un tipo de infracción que haya cometido. Obviamente en comisaría respetando sus garantías, ¿no?, sus derechos conforme a las normas internacionales, pero también establece un proceso judicial especial. Y antes de un proceso judicial especial, también una etapa fiscal especializada donde el fiscal tiene la oportunidad de no judicializar el caso. ¿Ok? Entonces, la remisión como figura legal dentro del Código del Niño o el Código de Responsabilidad Penal busca remitir al adolescente a las instituciones de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que un caso que no revista gravedad, el fiscal tiene la oportunidad de no judicializarlo, es decir, no le va a solicitar un internamiento preventivo, sino lo va a derivar a un programa, que es el programa de justicia restaurativa, que eso ya lo tocaré en su momento, y este a su vez hará una intervención psicosocial que le permitirá a este adolescente insertarse en la sociedad a través de las diferentes instituciones con las que se cuenta, como por ejemplo, tema de salud, educación, tema de trabajo, tema de iglesia, ¿no?, sociedad civil, es decir, instituciones que van a coadyuvar que este adolescente se reinserte a la sociedad. Y con esto, el adolescente no va a pasar a un proceso penal juvenil. El fiscal aplica la remisión, a diferencia con el código anterior, si este adolescente no cumple la remisión, esta remisión sí puede ser revocada y obviamente se continúa con la etapa siguiente, que es la judicialización del caso. Eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, esta remisión como figura jurídica dentro del marco normativo también lo tenemos establecido dentro de las normas internacionales, como es la Convención de los Derechos del Niño, y también lo tenemos regulado dentro de lo que son las reglas de las Naciones Unidas o las reglas de Beijing. La remisión busca, muy aparte de remitir a un adolescente a las instituciones, el de judicializar aquella carga que el operador de justicia podría abocarse en aquellos casos que sí revisten gravedad. Por eso vamos a ver ahora dos ejemplos. ¿Ok? Entonces, la remisión va a permitir esto, la desjudicialización. Que todos aquellos casos que no revistan gravedad no se judicialicen y sea el operador de justicia a nivel fiscal quien decida que este adolescente vaya, ¿no?, a una institución o a instituciones del Estado o de las instituciones privadas para ejecutar un plan de tratamiento o un programa de orientación. Entonces, frente a esta remisión, lo que se busca es que se den respuestas inmediatas, ¿ok?, distinto al proceso penal, y que permita la reinserción, y acá hay que hablar dos cosas, la reinserción y la rehabilitación del adolescente en la sociedad. Reinserción es decir, reinsertarlo a la sociedad desde un punto de vista que un adolescente que tiene un perfil de infractor a la ley penal es un adolescente que abandonó el colegio, que de repente consume drogas, que de repente por ahí necesita un apoyo psicológico o terapias psicológicas. Entonces, y es un chico que ha sido expulsado de repente de aquellas instituciones que le daban ciertas herramientas para la vida. Entonces, la remisión busca reinsertarlo, es decir, que se reinserte en estas instituciones y fortalezca este perfil que tenía debilitado en su momento. Y rehabilita porque lo que se busca que esos factores de riesgo que se pudieron determinar en un inicio se conviertan en factores protectores y que esto ayude a que el adolescente no vuelva a cometer una nueva infracción. Entonces, en la remisión como mecanismo lo que va a buscar es separar al adolescente del proceso.
con el objetivo de eliminar aquellos efectos negativos de un proceso penal juvenil. ¿Ok? Ahora, hay que entender que esta remisión, si bien es cierto, es rápida porque se puede dar dentro del marco a nivel fiscal, ¿no? Pero va a tener que tener un soporte adecuado que coadyuve a que el fiscal tome esa decisión. Entonces, ¿el fiscal cómo va a ampararse en tomar una remisión? Obviamente con el apoyo de un equipo multidisciplinario. Y aquí es donde entra la justicia restaurativa a través de su equipo, ¿no? Conformado por un psicólogo, conformado por un trabajador social, conformado por un educador, quienes intervienen desde el inicio de la detención del adolescente en aquellos casos que no revistan gravedad y van a otorgarle un informe psicológico y social al fiscal para que en virtud de ello pueda valorar, muy aparte del hecho cometido, valora las características del hecho infractor y las características del perfil del adolescente, ¿ok? Que va a determinar si es que va a poder ser merecedor o no de una futura remisión fiscal. Ahora, el objetivo de la remisión es que el adolescente se pueda acoger a programas educativos. Y es muy importante que la sociedad tenga respuesta frente a la remisión. Anteriormente, antes de la aprobación de este Código de Responsabilidad Penal, eran muy pocas las aplicaciones de la remisión o muy pocos los fiscales daban remisión a los adolescentes. Y veíamos que muchos chicos que cometían, por ejemplo, un hurto simple o un robo o una falta, terminaban siendo judicializados y terminaban aplicándoseles medidas socioeducativas en medio libre, como una libertad restringida o una libertad asistida. Es decir, pasaban por todo un proceso judicial cuando pudieron desde el inicio habérsele aplicado una remisión, ¿no? Y obviamente trabajar con estos programas educativos. Ahora con la aplicación del Código de Responsabilidad Penal, se aplica sí la remisión, pero de repente no en el ámbito que se esperaba, ¿no? Todavía falta este convencimiento, falta esta especialización de los operadores de justicia para creer que la remisión es una respuesta inmediata para aquellos casos, y vuelvo a repetir, aquellos casos que no revistan gravedad, ¿no? Ya vamos a hablar de la gravedad en su momento. Su finalidad de esta remisión es rescatar al adolescente, ¿ok? Recuperarlos para la sociedad. Y lo que busca es que abandone las conductas delictivas, ¿no? Estas conductas infractoras que lo conllevaron a cometer la infracción. ¿Por qué? Porque hay que entender que dentro de la carrera delictiva de un adolescente comienza cometiendo infracciones leves. Muy pocos son los adolescentes, estamos hablando de un 2-3%, pero muy pocos adolescentes comienzan su carrera infractora cometiendo infracciones graves, como por ejemplo sicariato, homicidio, ¿no? O pertenencia a una organización criminal. Mayormente comienzan con estas infracciones leves. Entonces, si no le damos un adecuado tratamiento desde el inicio, obviamente lo que vamos a hacer es que este sistema vaya endureciendo el perfil del adolescente y esta a su vez vaya cometiendo infracciones mucho más graves. Por eso que la remisión viene a ser, pero no está establecido así, pero desde un punto de vista mío personal, viene a ser como un principio de oportunidad, ¿no? Es decir, te doy esta oportunidad, no te voy a judicializar, te voy a dar la opción de que vayas a un programa, ¿no? Pero vas a tener que aceptar ciertas reglas de conducta y cierto tratamiento psicosocial que te permitirá rescatarte, es decir, rehabilitarte y reinsertarte. Como les decía, esta remisión lo que va a hacer es evitar los efectos negativos del proceso penal juvenil. Ofrece una oportunidad al adolescente, ¿sí? Para cambiar su conducta, también procura el resarcimiento del daño a la víctima. Y esto es algo muy importante. Con la remisión se busca que el adolescente repare el daño. Y esta reparación no va en el sentido de que, por ejemplo, si nos encontramos frente a un caso de un robo de celular, al adolescente lo detuvieron en flagrancia. La reparación no es decirle a la víctima, oye, mira, tu celular costaba 1000 soles, te doy ahorita los 1000 soles. No, la reparación va desde una mirada
de conciencia de error y de reflexión del hecho cometido. Y sobre ello, el adolescente, a través de un trabajo psicosocial, ofrece reparar el daño. El tema de la reparación directa a través de un medio económico, eso lo puede establecer el fiscal o el juez en su oportunidad. Pero el tema de la reparación indirecta es un trabajo que rescata mucho la justicia restaurativa. Por eso hablamos de una reparación. Por eso que este adolescente que se le aplica una remisión que no puede exceder de 12 meses, que es el plazo máximo, ¿no? Va a permitir que el adolescente trabaje en sus factores de riesgo y aquellos factores que coadyuvaron a que cometa la infracción y que reconozca que lo que hizo estuvo mal. Uno de los pilares principales para que se le pueda otorgar la remisión a un adolescente es que reconozca el hecho cometido. Es decir, no el confesar y decirle al fiscal, sí, pues yo robé el celular, no, sino que él diga, ¿sabe qué? Reconozco que lo que hice estuvo mal. A esa conciencia de reflexión es que se tiene que llegar para poder aplicarle una remisión. Pero hay otros requisitos más que también coadyuvan a que el fiscal pueda otorgarle esta oportunidad. Según las reglas de las Naciones Unidas o las reglas de Beijing, ¿ok? Establece que para otorgarle la remisión a un adolescente, en principio debe estar entre el ámbito de aquellos adolescentes que no sean menores de 14 años ni mayores de 18 años, ¿ok? Que no tenga antecedentes y que el hecho no revista gravedad. Ojo, menores no pueden ser menores de 14, porque un chico, un adolescente de 13 años no puede ser considerado un infractor. A él se le va a aplicar unas medidas de protección. No puede pasar por un proceso penal juvenil. Y tampoco puede ser mayor de 18 años porque estaríamos hablando ya de un ámbito procesal penal. Entonces, tiene que estar dentro de ese rango de edades, no tiene que revestir gravedad y sobre todo, no tiene que procurar reparar el daño y que reconozca la responsabilidad del hecho cometido. Entonces, la regla de Naciones Unidas, desde un punto de vista ya jurídico a nivel internacional, establece que la aplicación de la remisión tiene que buscar la desjudicialización, la despenalización y sobre todo otorgarles oportunidades a los adolescentes que en su mayoría cometen infracciones que no revisten gravedad. ¿Cuántas clases de remisiones existen? Existen dos clases de remisión. Una revisión a nivel fiscal, ¿no? Que eso le decía yo que es durante la investigación y se puede dar en cualquier momento de la investigación, y a nivel judicial, ¿no? Que se da durante el proceso. Entonces, a nivel prejudicial es cuando el fiscal le otorga la remisión, ¿ok? Y a nivel judicial es en aquellos casos cuando el fiscal decide no otorgarle, ¿no? Porque de repente vio que para su criterio sí hubo gravedad en el hecho. A nivel judicial, la defensa puede solicitar la remisión judicial. Y esta remisión judicial se solicita hasta antes de dictar la sentencia. Puede ser en cualquier momento, pero haciendo los fundamentos que establece el Código de Responsabilidad Penal o el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Ok? Y el juez está facultado de otorgar la remisión que tiene los mismos efectos como si se lo hubiera dictado, ¿no? El fiscal. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que lo dicte un fiscal o el juez? Si lo dicta un fiscal, es la exclusión del adolescente del proceso. Es decir, no te voy a mandar a un proceso penal juvenil. Termino con la remisión, termino la investigación y mando provisionalmente al archivo. ¿Ok? Si lo dicta un juez, obviamente, automáticamente se extingue el proceso. Hay extinción y se le otorga este beneficio al adolescente para que pueda participar en un programa de orientación. Por lógica, la remisión fiscal es solamente de atribución del fiscal y a nivel judicial solamente del juez. Si el fiscal deniega una remisión, esto puede ir a la Fiscalía Superior a través del recurso de queja, ¿ok? Para que el superior pueda otorgarlo o pueda confirmar la denegatoria en caso el fiscal lo haya negado. Igualmente, a nivel judicial, si el juez deniega la remisión, esto puede ser apelado y en instancia superior se puede solicitar que se revoque esa decisión, ¿no? Entonces,
La remisión, para ir cerrando un poco este concepto, es una herramienta fundamental que debe ser utilizada por las defensas de los adolescentes. Ahora en día, más nos esforzamos en el tema del proceso, más nos esforzamos en el tema de que se le apliquen medidas socioeducativas distintas al internamiento, pero nos olvidamos de estas salidas alternativas, que si bien el código es nuevo, pero el tema de la remisión ya es una figura que se viene aplicando años de años, sino que no se conoce mucho su finalidad y en qué momento aplicar. Entonces, hay que considerar que de que el adolescente llegue en comisaría, yo ya puedo solicitarle al fiscal la remisión. O el fiscal, si ve que el adolescente cumple con las condiciones, de oficio le puede aplicar la remisión. Pero para el tema de la defensa, un consejo es, tienen que apoyarse mucho del informe multidisciplinario. Porque dentro de la ruta de intervención en aquellos distritos fiscales donde se encuentra justicia restaurativa, un adolescente que cae en comisaría, lo primero que hace es llamar al fiscal informándole que hay un adolescente retenido, y el fiscal que tiene un psicólogo y un trabajador social de justicia restaurativa lo que hace es primero enviar este equipo. ¿Para qué? Para que antes que intervenga el equipo evalúa al adolescente. Y al evaluar al adolescente se van a determinar si tiene factores protectores, si consume drogas, si estudia, si no tiene antecedentes, ¿no? Si es que él reconoce el hecho cometido. Y con toda esta información que es en el momento, el equipo le va a dar un informe preliminar al fiscal al momento que él llega a hacer sus diligencias. Y con este informe preliminar, el fiscal puede optar, ¿no?, por proyectarse a aplicarle una remisión. Y en ese momento, si se proyecta ello, le entrega a los padres y los cita para que siga con las investigaciones para poder aplicarle la remisión. Pero si no tiene el soporte familiar, el hecho es grave, lo que va a hacer el fiscal es solicitar el internamiento preventivo, ¿no? Y obviamente el informe multidisciplinario inicial será un informe negativo. Por eso es muy importante que la defensa, cuando tengan conocimiento de ello, exijan primero la presencia del equipo multidisciplinario, en caso exista justicia restaurativa en el distrito fiscal, y que éste cumpla con los requisitos que establece la norma, en el cual se pueda perfilar al adolescente como un candidato para tener la remisión. Dentro de las características de la aplicación o las características de la remisión es propiamente de la justicia penal juvenil. Esto no lo vamos a encontrar en un tema de adultos. ¿Ok? Se fundamenta mucho en el interés superior del niño. Es decir, yo aplico la remisión considerando el interés superior de este menor. O sea, yo sé que lo mejor para él es aplicarle la remisión y no judicializar un caso. ¿Ok? No necesariamente, y eso hay que tenerlo en claro, no puedo decir, ya, yo aplico una remisión porque no quiero cargar de casos a mi juez o al juez con el cual yo tengo un turno. No, yo aplico la remisión porque él tiene el perfil de no llevar un proceso penal juvenil, sino de aplicarle esta figura como una oportunidad. ¿Ya? Ahora, hay que tener en claro que para que se cumpla cabalidad la remisión, tiene que existir un consentimiento del propio adolescente de que se le va a aplicar la remisión. El adolescente primero tiene que entender en qué consiste la remisión y tiene que aceptar que se le aplique la remisión. Si el adolescente no está de acuerdo, su defensa no está de acuerdo, se puede ir a un proceso penal juvenil. ¿Ok? Y obviamente también cumple un rol preventivo. ¿Por qué? Porque yo al tener una remisión o un adolescente que se le va a aplicar una remisión y no va a pasar por un proceso penal juvenil, lo que voy a buscar es que este adolescente no reincida. Por eso es que es como una oportunidad, ¿no? Sé que has cometido un hurto simple, entonces, oye, ¿para qué te voy a mandar a un juicio? Vamos, haz este tipo de actividades psicosociales y trata de mejorar tu perfil a través del apoyo del psicólogo y trabajadora social y de tus padres para que no vuelvas a cometer una infracción, ¿no? Entonces, es muy importante tener en consideración ello. Entonces, tengamos en cuenta que para la remisión, primero la infracción no debe revestir gravedad. Y ojo, el no revestir gravedad es subjetivo. ¿Por qué? O el término grave es subjetivo. Porque si yo les pongo, y vamos a verlo más adelante, en el caso de un caso de abuso sexual, claro, el hecho como tal, cualquiera me va a decir, oye, pero violación es recontra grave. Está bien, pues. O sea, obviamente
el enunciado violación, todo el mundo lo conoce como un acto pues denigrante, un acto muy grave, pero acá lo que se busca es revisar las condiciones en que se dio también la infracción. Yo les voy a poner un ejemplo, que no es de los temas que voy a tocar. Un caso de robo agravado. Supongamos que fueron 3 adolescentes, 2 de ellos tuvieron armas, uno de los que tuvo el arma cogoteó y le puso el revólver en la cabeza a una persona, el otro adolescente agarró y le rompió la cabeza con el cacho de la pistola que tenía, y el otro adolescente solamente estuvo en la esquina haciéndola de campana, pero tenía un rol, hacer de campana. Entonces, obviamente, al capturarlos, los 3 han cometido robo agravado. Entonces, algunos dirán, sí, pues, pero es robo agravado. Ellos deberían estar sancionados con una medida socioeducativa, pero no necesariamente, porque cuando hablamos del tema de la gravedad, ¿ok? No solamente guiémonos del término, guiémonos también de cómo se dio el contexto. Obviamente, para los 2 chicos que tuvieron un arma, uno que lo cogoteó y lo amenazó, pudiéndolo en una situación de vulnerabilidad en una de las víctimas, y el otro haberlo agredido, rompiéndole la cabeza, también lesionándolo, pueden ir a un proceso penal juvenil para que se aplique una medida de internamiento, si es posible. Pero de repente al chico que estuvo de campana, no necesariamente se le puede llevar un proceso penal juvenil. A este chico que estuvo de campana, donde no tuvo una mayor participación, ¿ok? O sea, no fue muy grave su participación, solamente estuvo en la esquina, sin armas, sin nada, se le puede aplicar la remisión. Y jurisprudencia hay, y bastante. Por eso digo que el tema de la gravedad hay que tratar de identificarlo al momento de hacer lectura del caso. Otro punto importante son los antecedentes del adolescente, ¿ok? Antecedentes, no necesariamente teniendo sentencia de haberse sentenciado por medidas socioeducativas, sino antecedentes policiales y también de tener otras investigaciones. Y el otro punto es el entorno familiar, ¿ok? Es decir, que exista compromiso de los padres. Y acá hay algo muy importante, porque es uno de los puntos con los cuales eh, están, mayormente se detectan en el camino de la aplicación de la remisión. Mayormente los adolescentes que cometen infracción y están en comisaría no tienen soporte familiar. O viven con la abuela o viven con un tío, y a veces ha pasado que cuando van y los buscan, lo primero que dicen, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de este chico y ya no quiero saber nada con él. Entonces, con eso te demuestra que no hay un soporte familiar, no hay un control en casa. Y al no haber un control de casa, existe el riesgo de que si yo te lo entrego, vuelva a cometer una nueva infracción. Entonces, hay que fortalecer mucho el tema del fortalecimiento familiar, ¿no? El factor protector, que es uno de los pilares para el tema de la justicia restaurativa también. ¿Ok? Entonces, eh, hay que tener en cuenta estos 3 puntos, ¿no? Como requisitos para aplicar la remisión. ¿Ok? Antes de continuar, acá me dice Yesenia, buenas noches, doctor. ¿En qué distrito fiscal ya se está aplicando la justicia restaurativa y participando este equipo multidisciplinario? A ver, acá en Lima se viene aplicando la justicia restaurativa en el Agustino desde el año 2005, se viene aplicando en Villa María, San Juan de Miraflores y El Salvador desde el año 2010, se viene aplicando en Lima Este, en Lima Norte, también se viene aplicando, en Callao también se tiene justicia restaurativa. A nivel nacional se tiene en Chimbote, se tiene en Trujillo, se tiene en Chiclayo, si no me equivoco, se tiene en Huancavelica, en Madre de Dios, si no me equivoco, y Ica también ya tiene, ¿sí? Ica también tiene justicia restaurativa, ¿no? Es decir, lamentablemente no está a nivel nacional por un tema presupuestal, porque esto implica que los fiscales de familia tengan su propio equipo, ¿no? Pero esta idea del equipo multidisciplinario del Ministerio Público nació desde el año 2005. Eso se inició con Tierra de Hombres, que es una ONG, y que después hizo la transferencia, y ahí es donde yo asumí para poder ramificar lo que era justicia restaurativa en otros distritos fiscales. Sin embargo, el Código de Responsabilidad Penal, que todavía no se aplica en su integridad, ¿qué nos establece? Nos establece que una vez que esté aprobado este código, van a tener que ver o van a tener que existir ahora fiscales para infractores, jueces especializados solamente en infractores, defensas públicas solamente para infractores, y se habla ahora que, si bien es cierto, se va a tener el apoyo también de los equipos multidisciplinarios de las cortes.
¿no? Es decir, si, por ejemplo, en Watch no tengo justicia restaurativa, el código nos dice que al no tener justicia restaurativa, el equipo multidisciplinario de la Corte Superior puede apoyar en la evaluación inicial de estos casos de infractores a la ley penal, ¿no? Estamos retrasados, ya han pasado casi ya 3 años, todavía no se ve avances para su aplicación, pero déjenme decirles que este código, en el cual yo tuve honor de participar en su elaboración, es un código que en América Latina es el único que existe, solamente para infractores, ¿no? Entonces estamos perdiendo una gran oportunidad para hacer una justicia realmente especializada en adolescentes en conflicto con la ley penal. A ver, cuando yo les digo que la remisión como un mecanismo a la aplicación del interés superior del niño, esto se basa en privilegiar los derechos de los propios adolescentes frente a derechos colectivos, ¿ok? Buscando la reintegración a la sociedad. Y con esta aplicación de la remisión en coordinación con las instituciones. Y esto es muy importante. O sea, no basta solamente que el fiscal tome la decisión de decir, oye, yo te doy la remisión, porque el fiscal tiene que hacer un control de la aplicación de la remisión. El fiscal, como el encargado de darle esta oportunidad, tiene que controlar. ¿Y cómo lo controla? A través de un programa de orientación, un plan de trabajo en el cual le va a decir al fiscal qué es lo que va a hacer todos los días, ¿no? Para poder superar aquellos factores de riesgo. Pero para que este plan o programa de orientación tenga un real efecto, ¿qué se requiere? Se requiere de operadores, de instituciones que coadyuven que el adolescente se reinserte. Por ejemplo, los chicos que cometen infracciones tienen un perfil determinado, ¿ok? Y la gran parte de los chicos que cometen infracciones han desertado de etapa escolar, es decir, o bien ya no quieren estudiar o fueron expulsados del colegio. Entonces, se necesita que el Estado promueva la reinserción de los adolescentes nuevamente en los estudios. Pero acá hay que hacer una diferencia. Es muy distinto un adolescente que tiene altos factores protectores y que puede sí encajar en un SEBA o un colegio regular tradicional, pero es muy distinto un adolescente que tiene altos factores de riesgo, ¿no? Porque estamos hablando que los factores protectores, es decir, que tiene familia, no consume droga, tiene un proyecto de vida, qué sé yo, es su primera vez, es muy fácil que se encaje nuevamente al colegio. Pero el que tiene altos factores de riesgo no puede insertarse a la misma currícula donde de repente fue expulsado, porque el perfil no encaja en él. Entonces, el Estado lo que debería promover es justamente oportunidades para que este chico retome sus estudios, pero con otro mecanismo. ¿Ok? Eso es lo que nos falta. Y faltan muchas cosas más. Por ejemplo, cerca del 80% de adolescentes que cometen infracciones, sean graves o leves, consumen algún tipo de droga. A nivel nacional, hasta el día de hoy, y estamos entrando al bicentenario, no existe ningún centro de tratamiento de adicciones para menores de edad, ¿no? Que esto es algo, bueno, es un talón de Aquiles, porque mientras que un adolescente no supere el tema del consumo de drogas, muy difícil vamos a poder esperar en él que no vuelva a reincidir, ¿no? Porque a veces el consumo de drogas condiciona la infracción. Mayormente los adolescentes que están en una etapa de habitualidad roban para seguir consumiendo. Entonces, mientras no tenga un tratamiento especializado para menores infractores, esto va a ser una gran problemática, tanto en la ejecución de medidas socioeducativas, sea de medio abierto, sea de medio cerrado, como en la aplicación de la propia remisión. ¿Ok? Justamente como les señalé, yo les pasé 2 casos, ¿ya? Y esto yo quiero hablarles sobre estos 2 casitos, porque me parecieron muy interesantes para ver cómo se aplica la remisión. Tenemos el primer caso, ¿no? De esta investigada que cometió un hurto agravado, puesto que entró a una tienda por departamento y sustrajo 2 muñecas. Cada muñeca tenía un valor de 79 soles 80 y la cuenta salía algo de 180 soles, más o menos, ¿no? Entonces, no, perdón, las muñecas valían 180 y pagó 79 soles 80, 79 80, pero la cuenta era 189, sino que estaba guardando, camuflando una muñeca. Al encontrar, obviamente, esta menor
puesta a disposición de la comisaría y se puso de conocimiento al Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿no? Obviamente lo encajó en lo que señala el artículo 185 del Código Penal, inciso 6, ¿no? Porque obviamente esta menor está en compañía de una persona adulta. Lo puso como hurto, y hurto agravado por ser más de una persona. Sin embargo, el fiscal no le otorgó en su oportunidad la remisión, y esto se judicializó. Obviamente la citaron, ¿no? Le dieron comparecencia porque no ameritaba un internamiento preventivo, y en el trayecto, ¿no? Se visualizó que ella, si bien es cierto, tenía problemas, el soporte familiar no era el adecuado, pero sí se vio que había un arrepentimiento, se visualizó de que esta chica no tenía antecedentes, es decir, era la primera vez, y que este hecho no era muy grave. Pero el fiscal decidió judicializarlo, porque el criterio del Ministerio Público, obviamente, ella debería merecer una medida socioeducativa, ¿no? Sin embargo, la defensa de su oportunidad a nivel judicial hizo hincapié en la aplicación de esta figura de la remisión, y al nivel judicial sí le otorgaron la remisión, porque vieron que, si bien es cierto, existían algunos factores de riesgo en esta adolescente, más resaltaban los factores protectores, no había un hecho de reincidencia, es decir, no tenía antecedentes, y había una conciencia de error, es decir, esta menor aceptaba y reconocía que lo que hizo estuvo mal. Por eso se le aplicó la remisión y no derivó en una medida socioeducativa ni de medio abierto ni de medio cerrado. Entonces, en este caso de hurto, ustedes dirán, oye, pero es hurto agravado. Lo puedo ver como un hecho grave, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el contexto como se dio el hecho no me indica que hubo una agresión, no me indica que hubo, pues, uso de la fuerza de parte de ella, no hubo una amenaza, ¿no? Como para configurar un poco la gravedad o darle mayor fuerza a la gravedad del hecho, ¿no? Solamente la gravedad la estamos viendo porque fueron más de una persona, fueron dos, ¿no? Pero si vemos todo el análisis y el perfil del adolescente, era una candidata para aplicarle la remisión. Entonces, el código, en este caso se aplicó el código del niño, ¿no? Muy bien se encajó con lo que dice la parte de los índices infractores con relación a la remisión, y se derivó un programa para que pueda realizar sus actividades de reinserción a la sociedad. Del mismo modo, tenemos el caso, y este es un caso que también puede ser muy cuestionado, ¿no? Es un caso de violación sexual a menor de edad. Y este caso sucedió con una chica de 13 años, que fue la agraviada, ¿no? Y su enamorado, que tenía 16 años cuando tuvieron relaciones sexuales. Por eso que se le quiso aplicar, bueno, se le configuró el artículo 173 del Código Penal, inciso 2, ¿no? A eso que se refiere a tener relaciones sexuales con personas mayor de 10 años, ¿no? Entonces, y la pena es de 30 a 35 años conforme al Código Penal. Si hubiera sido menor de 10 años, ¿no? Obviamente, o menor de 13 años, obviamente entra a la cadena perpetua. Ahora, eh, sin embargo, el juez le otorgó la remisión a este adolescente por lo siguiente. Cuando se hizo la declaración, este menor, él dijo que la relación había sido consentida, ¿ok? Hay que entender que, si bien es cierto, el tema de consentimiento es muy relativo y estamos hablando de una menor de 13 años, ¿no? Pero también estamos hablando de un adolescente de 16 que todavía su proceso de desarrollo psicológico, ¿no? Y conductual todavía está en formación. Eh, el enamorado declaró de que esto fue consentido por la misma adolescente de 13 años. Ella misma, la misma chica declaró de que ella misma le abrió la puerta de su casa para que él ingresara. Es decir, desde el inicio no hubo violencia, ¿no? Si bien la menor en su declaración ella indica de que ella no quería tener relaciones, sin embargo, en el examen médico legal, ella dijo que sí quiso tener relaciones sexuales con él, ella consintió las relaciones sexuales. Ese hecho fue tomado por el juez al momento que se solicitó la remisión, puesto que, si bien es cierto, el hecho de violación desde un punto de vista tipificado en el Código Penal
revista de gravedad, el juez tomó en consideración de que la menor, la presunta agraviada, entraba en contradicciones, porque en un primer inicio dijo que no consintió, pero en un segundo, en un segundo momento, es decir, en su declaración dijo que no lo consintió, pero en su evaluación médico-legal dijo que sí había consentido las relaciones. Esto también se corroboraba, ¿no?, con el tema manipulador de su perfil, ya que el examen psicológico indicaba que ella era muy fácil de manipular, ¿no? Y más aún que tenía un padre, pues un padre que la podía manipular para que pueda cambiar su versión. Muy aparte, era una adolescente muy fantasiosa, que ella trataba de tener respuestas para poder, poder echar responsabilidades a otros y salvar responsabilidad de ella misma. Es decir, tenía un perfil conductual muy complicado esta menor. El adolescente no tenía antecedentes, ¿no? El adolescente obviamente aceptó que sí, que tuvo relaciones, pero no de manera violenta, no de manera planificada, ni maliciosa, ni dolosa, sino fue consensuado. Entonces lo que hizo el juez frente a este hecho, viendo la característica y el perfil de la agraviada, y viendo en consideración el perfil del adolescente que tenía soporte familiar, que era un adolescente que tenía proyecto de vida, ¿no?, que no consumía drogas, decidió aplicarle la remisión. Obviamente, pero una remisión conjuntamente con medidas accesorias que indicaba que vaya a terapias de psicosexualidad. ¿Ok? Entonces, ahí viene a veces las contradicciones, porque uno dirá, oye, pero violación, ¿cómo le pudo haber dado remisión? Este chico debió estar en Maranga. Pero, vuelvo a repetir, hay que ver cómo se desarrolla el contexto del hecho. O sea, no miremos lo que dice el código. O sea, si yo leo el código, para mí yo digo, pucha, es violación y hay que dar hasta pena de muerte. Pero hay que ver el contexto, porque estamos hablando de aquellos casos que revistan gravedad. Y el revestir significa el comportamiento del adolescente frente al hecho. ¿Ok? Cuando hablamos de menores infractores. Por eso es muy importante siempre diferenciar cuando uno defiende a un menor de edad a un mayor de edad. Es totalmente distinto. A uno dirá, no, pues yo agarro el código y el código me dice claramente, código penal y el código procesal penal. Está bien, pues, pero en menores infractores, si bien es cierto, el código de responsabilidad penal tiene su espíritu basado en el código procesal penal, pero el tratamiento es un tratamiento especial. No lo puedo tratar como un adulto, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo en la práctica la remisión puede ser aplicable para aquellos casos que pueden ser considerados graves, pero que haciendo un análisis analítico detallado de los hechos, pueden ser considerados como hechos que pueden tener una definición distinta con la aplicación de una salida distinta al internamiento o a la aplicación de una medida socioeducativa. Hay que tener en consideración que cuando hablamos de aplicación de la remisión a nivel judicial, esta remisión puede ir acompañada con una medida socioeducativa, ¿no?, como por ejemplo la amonestación, ¿no? O sea, llamarle severamente una llamada de atención al adolescente, pero que vaya con, con un programa de orientación. O puede ir con medidas accesorias, como por ejemplo, no ir a lugares de dudosa reputación, no consumir drogas, no faltar a su colegio y XX cosas, ¿no? Entonces es muy importante que estos casos, cuando uno enfrentemos casos de adolescentes infractores, primero individualicemos la participación de cada uno de ellos. Segundo, analicemos el comportamiento del adolescente frente al hecho infractor. Tercero, analicemos el perfil conductual del adolescente. Cuando yo me refiero al perfil conductual es, oye, ¿es un adolescente que tiene altas probabilidades de reincidir con una nueva conducta infractora o no? ¿Y quién me dice eso? Si tiene altas probabilidades de cometer o no una nueva conducta infractora. Eso me lo dice el SABRE, la herramienta de valoración de riesgo, que me determina los factores protectores y factores de riesgo basados en los factores conductuales. Entonces, y eso se viene aplicando. Entonces, eso es muy importante que se tenga en consideración para que se pueda tener una adecuada defensa. Una defensa especializada, ojo. No es solamente decir, guarda silencio y no digas nada que yo me encargo. No, con eso no contribuimos a nada. Porque tengan en consideración que el adolescente que comete una infracción está en un proceso de aprendizaje y a veces hay chicos que cometen una infracción tan leve que se ven cara a cara con la justicia. Entonces, si yo no tengo una justicia especializada y le doy una respuesta distinta a lo que él cree de justicia, una justicia en la cual yo pueda coimear, una justicia en la cual yo pueda guardar silencio o pagarle a la agraviada para que se quede callada, estoy distorsionando lo que es la justicia para él
y estoy distorsionando el comportamiento adecuado que debería tener para que reconozca su responsabilidad frente al hecho cometido. ¿Ok? Entonces, frente a esta norma y frente a este tipo de casos, hay que hacer este análisis, ¿no? ¿Es posible aplicar la revisión en todos los casos? Sí, sí es posible, pero teniendo en consideración, vuelvo a repetir, el comportamiento del adolescente. Ahora, con ello también quiero resaltar un punto muy importante que es las variaciones de las medidas socioeducativas. Y es algo que ahora se viene dando con relación a lo que dice el artículo 164 del Código de Responsabilidad Penal. Tenga en consideración que este código sí se aplica a lo que es la variación, a diferencia de lo que dice el Código del Niño. Obviamente la variación en el Código del Niño es a la mitad de la pena, pero en el Código de Responsabilidad Penal es al 1/3 de la pena. Es decir, si a un adolescente le dieron 3 años de internamiento, yo al año ya le puedo pedir su variación, ¿ok? Pero tiene que cumplir ciertos requisitos también. Pero acá también hay algo que todavía hay confusión, ¿no? No en todos los distritos judiciales, pero en algunos sí, en el cual yo he hecho alguna defensa, que es con relación al decreto legislativo 1513, ¿no? He visto mucha oposición de representantes del Ministerio Público que dicen, no le podemos otorgar la variación. Por ejemplo, en el caso de robo agravado, porque el decreto 1513 lo prohíbe, ¿no? Hay jueces que te dicen, le deniegan su variación porque el decreto 1513 dice que no se puede dar variación para robo agravado. Sin embargo, están cometiendo un grave error, porque es cierto, el decreto 1513, tanto para adultos como para menores, te prohíbe realizar variaciones para robo agravado, violación y otros tipos de infracciones más, casi todas. Sin embargo, y eso hay que tener en consideración, el decreto 1513 no deroga ni suspende la aplicación del artículo 164 del Código de Responsabilidad Penal. Entonces, yo siempre doy un consejo a los colegas, cuando pidas una variación, nunca te acojas al 1513, acógete a lo que dice el Código de Responsabilidad Penal, el artículo 164, que es 1/3, y sobre eso pide tu variación. Entonces, ¿por qué? Porque el juez y el fiscal saben que tú tienes que aplicar la norma que más le favorece al adolescente. Ni más aún cuando el decreto no deroga lo que dice el Código de Responsabilidad Penal. Ese es en un primer detalle. En un segundo detalle, hay que entender también la temática de los centros juveniles. El adolescente que está internado pasa por un sistema de tratamiento. Programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, que es el último programa en el sistema de reinserción social. Entonces, un chico que ingresa a Maranga en investigación, es decir, que todavía no tiene sentencia, se encuentra en un programa 1, ¿ok? Recién va a pasar un programa 2 cuando esté sentenciado. Cuando pase un programa 2, tiene que pasar por lo menos 8 o 9 meses para que cumpla los objetivos de ese programa y recién pase a un programa 3. Y de ahí tiene que esperar otro cierto tiempo para que pase al último programa, y son los menos que llegan al programa número 4. Entonces, a veces hay padres que dicen, doctor, a mi hijo le dieron 2 años, ¿no? 24 meses, y yo a los 8 meses le quiero pedir su beneficio. Entonces, tampoco no es crear falsas esperanzas. ¿Por qué? Porque en 8 meses, si un proceso me duró en un infractor 6 meses, quiere decir que solamente 2 meses ha tenido el centro juvenil para hacer un tratamiento psicosocial, porque durante esos 6 meses que está en investigación, juicio, no hay una intervención psicosocial. Lo que hay ahí es solamente un acercamiento para recabar información del adolescente y de la familia que me permita crear su expediente para pasar al programa 2. Y ahí recién hacer su tratamiento con su sentencia. Entonces, si pasaron 6 meses, más 2 meses del programa 2, en 2 meses un equipo multidisciplinario no va a tener logros en su tratamiento. Y ténganlo por seguro que ese adolescente cuando pide su beneficio se lo van a rechazar, porque el informe multidisciplinario va a salir negativo, ¿no? Eso ténganlo en consideración. Otro punto importante que a veces se desconoce. Con el Código del Niño, cuando uno pide la variación de la medida socioeducativa o la semilibertad, quien solicita el informe con el Código del Niño es el juez. El juez manda un oficio al centro juvenil y el centro juvenil le remite el informe correspondiente. Con el Código de Responsabilidad Penal, quien solicita el informe es el propio adolescente con su abogado. Y el informe se lo tienen que entregar al abogado. No se lo mandan al juez. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ustedes tienen que exigir que sea el centro juvenil que le entregue el informe a usted a través de una solicitud conforme al artículo 164 y 165 del reglamento de Código de Responsabilidad Penal. Una vez que le entreguen el informe, ya usted tiene un mayor fundamento
para poderle pedir la variación. ¿Por qué? Porque en ese informe multidisciplinario va a tener la recopilación de todo el tratamiento y sobre todo la aplicación de la herramienta SABRI, que va a determinar si este adolescente tiene bajos o altos factores que le permitan reincidir con una nueva conducta infractora. ¿Ok? Entonces, todavía hay desconocimiento, hay algunos juzgados que ya me ha pasado, yo presento la variación con el informe y el juez solicita que el centro le mande el informe, dilatando más este proceso de variación. Cuando el código es muy claro, tú puedes adjuntar el informe. Otro punto importante es el tema de la reparación civil. Yo he escuchado muchos familiares que dicen, doctor, ya pagué el 10% de la reparación civil. Y yo siempre les pregunto, ¿y en qué parte del código dice que tienes que pagar el 10% de la reparación civil? Ese 10% es para un tema de adultos, para un beneficio penitenciario, ¿no? Conforme al Código de Ejecución Penal y todo ello. Para menores infractores no hay un tope, pero tampoco no quiere decir que no vas a pagar. Y un consejo que yo siempre le doy es, si hoy día sentenciaron al adolescente y la reparación civil es 2.000 soles, supongamos, desde fin de mes comienza a pagar de 100 en 100 soles. ¿Por qué? Porque el juez lo que valora es mucho la voluntad de pago. No que pagues de un momento a otro la reparación. Hay muchos padres de familia que 2 días, 3 días antes de la audiencia están pagando la totalidad de la reparación civil o pagan la mitad de la reparación civil. Entonces, ese criterio de pagar la reparación, el juez lo toma como que, tú has pagado para sacar a tu hijo, pero no has pagado porque hay una conciencia de error de querer reparar el daño. Miren, y por eso el juez deniega la variación. Porque no hay una preparación de los padres para poder recibir a su hijo cuando sea externado del centro juvenil. Por eso es muy importante que este tema de la reparación sea considerado. Hay mucho que hablar con el tema de la reparación, pero esto es algo muy importante que lo deben considerar. Otro punto también tomar en consideración es el tema del domicilio. Obviamente, en gran parte de los casos, los chicos van a regresar a su mismo domicilio. Pero ¿qué pasa si el informe inicial te dice que este chico proviene de un domicilio donde consumen drogas, de prostitución y X factores de riesgo? Por lógica, no podría regresar al mismo barrio. Porque si regresa al mismo barrio donde hay todos estos factores de riesgo, existe posibilidad de que exista una nueva contaminación y vuelva a reincidir en una nueva conducta infractora. Y eso ha pasado. Entonces, eso los padres tienen que comenzar a adecuar. Eso es parte del fortalecimiento del trabajo con la familia, ¿no? El darle otro tipo de ubicación donde el adolescente no tenga contacto con otras personas de alto riesgo que lo ponga pues en un conflicto de una nueva infracción, ¿no? Y algo también tomar en consideración, si bien el Código de Responsabilidad Penal establece todos los tipos de infracciones que puedes tú solicitar a un tercio de la medida, existen en los casos de violación seguida de muerte, pertenecer a una banda o una organización criminal, sicariato, terrorismo, estos casos se piden a las 3/4 partes de la pena. Solamente en esos casos, ¿ok? Y a veces se confunden con el tema de violación. A veces dicen violación seguida de lesiones graves. Y a veces el fiscal deniega porque dice, no, pues el código dice violación seguida de muerte, ¿no? Y es algo grave, y esto como es lesiones graves, también a las 3/4 partes. Y el código no lo dice de esa manera. El código dice violación seguida de muerte, a las 3/4 partes pido mi beneficio. Pero si es violación en grado de tentativa, acto contra el pudor, violación seguida de lesiones leves o lesiones graves, un tercio de la pena. ¿Ok? Y en el tema de violación, lo que hay que rescatar ahí no es solamente que haya avanzado de programa, sino las terapias de psicosexualidad que ha llevado el adolescente y que le permita determinar al juez que no va a volver a cometer la misma infracción, ¿no? Entonces, ya para cerrar un poco este tema, en el tema de la variación de medidas socioeducativas, tengamos en consideración, yo siempre aconsejo, no miremos el decreto 1513, de verdad ese decreto no le veo yo una razón de ser, porque no deroga nada, solamente lo ponen como tal y confunde a los superiores de justicia porque piensan de que todo se pide bajo el decreto 1513. No lo pidan, pídanlo bajo el Código de Responsabilidad Penal o si quieren a través del Código del Niño, porque el Código de Responsabilidad Penal ni siquiera ha derogado el Código de los Niños ni Adolescentes. Todavía sigue vigente el libro cuarto, ¿no? Entonces, eso. Y tengamos en consideración estos puntos que les he resaltado con el tema de la variación,
¿no? Y otro punto también importante en el tema de las variaciones de las medidas socioeducativas. Cuando soliciten, no solamente soliciten variación, indiquen por qué tipo de medida quieren variar. No lo dejen a criterio del juez. O sea, lo quiero variar por una libertad asistida, lo quiero variar por una libertad restringida. ¿Ok? Siempre pongan el tipo de medida socioeducativa a la cual quiere que se varíe. Y lo segundo es que en las audiencias pidan la presencia del equipo multidisciplinario para que lo examinen. A veces ha pasado, y ahora más con la pandemia, a veces se instalan las audiencias y dicen, no, pero es que el equipo no viene por la pandemia. Entonces el juez hace la audiencia y deniega la variación porque dice, es que el equipo no dio su valoración de su informe. Que eso también es algo contradictorio, porque el tener ya el informe firmado y sellado por el equipo multidisciplinario no puede estar sujeto también a la ratificación del propio equipo. Porque si no estaríamos dando el concepto de que, oye, desconfío de ti, necesito que tú me digas si tú lo firmaste o no. Y esa pregunta a veces me está de más, porque ese informe se entiende que ha sido elaborado por los profesionales. Entonces, si el profesional no ha ido, pues exijamos que se tome en consideración lo que ya se describe en el informe, y si las conclusiones son positivas, se tiene que aseverar y se tiene que coger las conclusiones positivas, ¿no? De ese informe. Y para culminar, eh, en caso le nieguen la variación, el código es muy tajante. Si hoy día salió la sentencia denegándote la variación, tú puedes volver a pedirlo después de 6 meses. ¿Por qué después de 6 meses? Porque se entiende que dentro de esos 6 meses va a mejorar el perfil conductual del adolescente y se entiende que el informe va a ser mucho mejor. ¿No? Por eso se dice que después de 6 meses se puede pedir nuevamente la variación. Pero, y eso también es algo importante que siempre hay que advertir, si tú estás tramitando la variación y en el camino del trámite el adolescente comete una falta y baja de programa o se va al programa de intervención intensiva, que es el PAI o el PI, ¿no? Automáticamente se cancela el trámite de la variación. Tiene que esperar que el adolescente salga de esa zona de castigo que demora 2 meses, 3 meses, y después que salga, tienes que esperar 6 meses, ¿no? Entonces, y eso lo dice tanto el reglamento como el código de responsabilidad. A ver, Víctor me dice, disculpe, una consulta, si el adolescente tuvo ya terapia previa a nivel escolar, ¿también se considera? Eh, a ver, Víctor, te pediría que me describas, a ver, si esta terapia fue antes o este, durante o después de la aplicación de la medida educativa o aplicación de la remisión. Porque si fue antes, eso no vale. Porque quien ordena las terapias en el caso de la remisión fiscal, es el propio fiscal. Y el tratamiento psicosocial lo dicta el equipo del programa de justicia restaurativa. Si no hay equipo en tu zona, obviamente se ve en coordinación con una posta o un centro de salud, pero tiene que ser posterior. ¿Por qué? Porque esta terapia está condicionada, ¿ok? Al tipo de infracción cometida. O sea, no puede ser antes, no puedes justificar, no, pues ya llevó, no, pues el hecho fue posterior. Entonces, eso tienes que tenerlo en consideración. Bien, a ver, antes terapia psicológica que ahora es muy común pedir. Cuando la familia es disfuncional. Ya, pero ¿cuál sería la finalidad? O sea, ¿qué quieres demostrar tú con la terapia psicológica? Entiendo que hay una familia separada, ¿no? Desgregada, pero ¿a qué te refieres al tener una terapia? ¿Qué es lo que quieres demostrar con ella? Ya, puede ser como un antecedente, sí, ¿no? Dependiendo a qué se llevó, o sea, cuál fue el motivo de la terapia, ¿no? Hay que ver si la terapia tiene una relación con un tema de delitos sexuales, es decir, con problemas de sexualidad, qué sé yo, o problemas conductuales con relación, pues, a un tema patrimonial, qué sé yo. O sea, ahí tú tienes que jugar con el tema de la terapia. O sea, ¿para qué te va a servir? Si él ha tenido antecedentes y obviamente el chico ha tenido problemas anteriormente, no puede ser considerado como un antecedente como tal, pero sí un antecedente conductual, eso sí, ¿ok? Pero no un antecedente de decir, oye, ya cometió anteriormente un mismo hecho o similar hecho, no. Pero como conductual sí, porque podemos tener que es un perfil complicado y que necesita de repente una terapia mucho más especializada, ¿no? Bien, a ver, yo quiero agradecer al Instituto Superior ICJ
por este tiempo, por poder compartir este tema. Este tema tiene para hablar un montón, ¿no? Pero hay que tener y hay que leer mucho este tema del tema de infractores a la ley penal. Es un tema muy interesante, ¿no? Y que ya va a entrar en vigor este código donde tenemos que estar preparados, ¿no? A ver, no sé si tienen más preguntas para poder absolverlas. Digamos, ¿qué problemas conductuales por lo que, a ver, digamos que problemas conductuales? Sí, si tú relacionas el informe psicológico que él ha tenido problemas conductuales producto de la separación y que él ha recibido terapias, obviamente tendrías que pedir un informe para ver qué es lo que atacó, o sea, primero el diagnóstico, ¿no? O sea, qué diagnosticaron para que él pueda llevar una terapia escolar. Puede ser bajo rendimiento, mal comportamiento en el colegio y X cosas. Si es así, obviamente esto me va a arrojar un perfil. Y este perfil se va a detallar más cuando le apliquen el SABRE o la herramienta de valoración de riesgo. Entonces tú puedes decirle al juez, oye, mira, él ha tenido este problema anteriormente. O sea, la conducta que él hace es por el problema de la separación, pero no necesariamente la separación de los padres te va a conllevar a cometer una infracción. A menos que el SABRE te diga, sí, pues los factores conductuales que él tiene relacionados a la conducta infractora es a raíz de esto. Si te lo dice el SABRE, obviamente ahí tú tienes un fundamento, ¿no? Y eso se implicaría de que la respuesta frente al hecho no es mandarlo a un centro juvenil, es un medio abierto donde puedas tener un tratamiento especializado, porque un centro juvenil es para aquellos casos que realmente revisten gravedad, ¿no? Y donde el perfil del adolescente es un perfil de agresividad, un perfil de reiterancias de conductas infractoras, ¿no? Y que conlleva pues un tratamiento más de largo plazo. Entonces, si tienes ese informe y lo puedes fortalecer con el SABRE, te puede servir de mucho. A ver, el decreto de urgencia 01/2020. A ver, estos son para los chicos sin cuidados parentales, ¿no? Que están en presunto estado de abandono. Eso quiere decir que los adolescentes de 13 años menos irán a dónde. A ver, muy buena pregunta. Este tema de a dónde van es un problema que viene de años y de años, de años. O sea, te estoy hablando del año 90, ¿ya? Para que más o menos tengas claro de dónde viene este problema. Sin embargo, acá hay algo muy importante. Es un tema de competencia. O sea, el MIN, y te voy a ser muy honesto, por lavarse las manos, para ellos es como una carga, estos chicos que están en situación de abandono y que a la vez cometen infracciones a la ley penal. ¿Ok? Obviamente, frente a esta situación de vulnerabilidad, porque un chico que comete una infracción es vulnerable, también es un chico que también necesita una protección. Pero si a eso le agregas este ingrediente de abandono o presunto estado de abandono o sin cuidados parentales, ¿qué es lo que prima más? ¿El estado de la infracción o el estado de abandono? Obviamente tiene que primar más el estado de abandono. Entonces, en teoría estos deberían ir a los CAR. Sin embargo, el MIN no los quiere aceptar, pero tampoco lo puede aceptar el PRONASEC, ¿no? ¿Y por qué te digo que no? Porque los menores de 13 años no pueden estar internados en centros juveniles. No pueden. Solamente están internados desde 14 hasta menos de 18 años. Menores de 13 no pueden. Entonces, ahí es un tema que el MIP te tiene que hacer cargo, sí o sí, ¿no? Entonces, eso lo dice el Código del Niño y lo dice el Código de Responsabilidad Penal. Menores de 13 años que pueden llevar, sí, el juez puede hacerles un proceso de infractor de la ley penal, ¿ya? Y a lo mucho le va a dictar unas medidas de protección, porque ni siquiera medidas socioeducativas le pueden aplicar, ni siquiera la remisión, porque no es aplicable a menores de 14 años. Eso ténganlo en cuenta, ¿ok? A ver, me dice acá, es que puede haber infringido ley penal y
también estar sin cuidados parentales. Ya. Lo que pasa es que si son menores de 13 tienen que ir a un CAR. No pueden ir a un centro juvenil. Si es mayor de 13 años, ¿no? O sea, es decir, ya tiene 14, 15 años, ahí sí va a pasar por un proceso penal juvenil, ¿no? Y obviamente pueden estar en estado de abandono, pero obviamente acá hay que analizar bien el tipo de infracción cometida, porque si cometió un abuso sexual, no va a primar acá el estado de abandono. Acá lo que va a primar es el tema de la infracción. Pero si hablamos de una infracción que no reviste gravedad, como por ejemplo un hurto simple, ¿no? Acá se tendría que hacer un análisis sobre la situación conductual, la situación personal de esta persona, por ejemplo un adolescente extranjero, ¿no? Y tendría que primarse el tema de su cuidado, ¿no? Y eso tendría que ir a un CAR. Si no, lo que pasa es que en los CARs o en el INAVIF no tienen el personal especializado para cuidar a los adolescentes con este perfil. O sea, tienen más personal para cuidar a perfil de calle, pero no perfil de adolescente infractor. Entonces, ahí viene la gran problemática. Por eso que el MINC no se quiere hacer cargo, pero el PRONACET tampoco, porque no es su competencia. Otra pregunta. Doctor, parece que ya no contamos con más preguntas en el chat. Agradecerle por esta brillante disertación y a todos los que nos han acompañado en esta clínica jurídica. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.